para charlar sobre la circunstancia social y política de América Central, uno de los estudiosos más connotados en este tema, un amigo personal mío, ex rector del INCAE, Roberto Artavia. Roberto Artavia, ex rector del INCAE, actual presidente del Consejo Directivo del INCAE, y para mí en lo personal, mucho más importante que eso, amigo personal, viejo amigo de muchos años. Siempre un placer charlar contigo, Roberto. ¿Cómo estás? Igualmente, y solo por aclarar, viejo amigo, pero no amigo viejo. Efectivamente, muchos años de ser amigos y con pocas personas encuentro tan fascinante, ya no digo charlar, porque yo no tengo nada que charlar, escuchar hablar a Roberto y bueno, interesantísimo de nuevo poder sentarme otra vez a charlar contigo. Roberto, tú eres alguien que, un estudioso profundo de Centroamérica en general, viene de la mano con el INCAE o tú con el INCAE para estudiar siempre sobre la región. Tú eres un estudioso del progreso social, tú tienes una medición sobre el progreso social en Centroamérica. ¿Qué nos puedes decir así de manera rápida acerca de cómo está Centroamérica en este momento en progreso social? Bueno, yo creo que Centroamérica en progreso social hay que partirla en tres grupos muy definidos. Por un lado, están los países que tienen un profundo rezago y una profunda problemática en el progreso social, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Hay un país en una situación intermedia, que es El Salvador, y dos países que más bien tienen un progreso social muy alto, que son Costa Rica y Panamá. Primero que hay que definir, ¿a qué le llamas aquí progreso social? El progreso social tiene una definición que es grande, compleja, pero por eso mismo es valiosa y rica para tomar decisiones. Progreso social es la capacidad de una nación de satisfacer las necesidades básicas de su población, de crear los instrumentos y la infraestructura para que haya movilidad social, para que los ciudadanos y las comunidades puedan mejorar su calidad de vida, y por último, que la sociedad tenga la capacidad de crear condiciones para que cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Entonces es una medición tridimensional: necesidades básicas, instrumentación de la movilidad y ambiente de oportunidad. Me llama la atención que pones en el mismo grupo a Costa Rica y a Panamá, porque Panamá es en donde me quiero detener, a hablar de este asunto. Efectivamente, lo que es la ciudad de Panamá es impresionante. El que conozca la ciudad de Panamá, el que haya ido, no puede dejar de maravillarse con esa ciudad que los panameños han creado. Impresionante, no existe algo similar en toda América Latina en cuanto a la ciudad. Pero una vez que sales de la ciudad, una vez que estás dentro del interior de Panamá, pues es cuando realmente sigues estando en Centroamérica, ¿no? Y mucho se ha hablado que este progreso que ha habido en Panamá ha hecho de Panamá el país más desigual. Entonces la pregunta es, cuando tú hablas de progreso social en Panamá, ¿estás incluyendo a los panameños que viven en el interior, que viven en el Caribe, etcétera? Pues sí, los estoy incluyendo a todos, pero otra vez, aquí como en todo hay que desagregar. A ver, el país más progresista es Uruguay, el segundo en América Latina es Uruguay, el segundo es Chile, el tercero es Costa Rica y el cuarto es Panamá. Pero Panamá es el que viene creciendo más rápidamente. Ahora, como ocurre con todas las mediciones, esta es una medición muy compleja. Esas tres dimensiones que mencioné de necesidades básicas, de movilidad social y de oportunidades son definidas por 12 componentes. Por ejemplo, en necesidades básicas se analiza la nutrición y la salud y la asistencia médica básica, el acceso a agua potable y saneamiento de aguas, el acceso a una vivienda mínima y el acceso a seguridad. Nos encontramos que Panamá tiene serios problemas en la parte de nutrición y en la parte de seguridad. Está bastante bien en vivienda y está bastante bien en agua. Pero sin embargo, con una profunda brecha en lo que señalas, una gran brecha entre lo que es el agua y la vivienda urbana y el agua y la vivienda rural. Entonces, una cosa que es importante con estos índices es no tomar esos promedios nacionales y no entrar en la desagregación que estás proponiendo. Y cuando entramos ahí, te voy a dar un dato que es interesante. Panamá hoy tiene un ingreso de $11,000 per cápita nominal. Es su ingreso nominal, o sea, el Producto Interno Bruto dividido entre la población es $11,700. Sin embargo, el ciudadano promedio del agro tiene un ingreso abajo de $4,000. Mientras que el de la ciudad. Y el ciudadano promedio de la manufactura, de los sectores manufactureros, tienen más o menos $10,500. Y los de la sociedad de servicios, que en Panamá es la más grande, y la de la ciudad, tienen un ingreso que supera los $12,000.
pero claramente el que está en el campo tiene menos acceso a servicios y mucho menos ingreso. Entonces esos desequilibrios existen dentro del país. Sí, sí, claro, claro. Y sí, bueno, pues, cuando vas a los pueblos pequeñitos, costeros de Panamá, te das cuenta que son tan pequeñitos y tan costeros como el resto de Centroamérica, ¿no? Pero en fin, ¿cuál es el problema principal? ¿Qué es lo que está faltando en Centroamérica? Pues es una región con democracia, es una región con apertura económica, con apertura de mercados, una región integrada. ¿Cómo es posible que todavía haya estos países con tan bajo progreso social como Honduras y Guatemala cuando han tenido estas características que yo hablé hace un momento? Bueno, cuando uno va a ver el caso de Guatemala, te vas a encontrar dos situaciones. Por ejemplo, no satisfacen las necesidades básicas y cuando vas a la parte de oportunidad, donde están derechos individuales, donde está la libertad de escoger un estilo de vida, la tolerancia y la inclusión, te vas a encontrar que es un país que todavía existe una gran discriminación por género y de las comunidades indígenas. Y eso limita completamente las oportunidades y la transferencia de recursos hacia los más pobres, los más rurales, los más vulnerables. Una de las cosas que mide el índice de progreso social es que no solo establece esa medición de progreso social, sino que establece una relación de eficiencia con el ingreso. Lo que nosotros en el fondo medimos es cuán eficiente es un país en convertir su crecimiento económico en progreso social. Y nos encontramos, por ejemplo, que Costa Rica históricamente ha sido muy eficiente, mucho menos eficiente en las últimas 2 décadas que en las 5 décadas anteriores. Pero, por ejemplo, solo para ilustrar, en la década de los 40 en Costa Rica se aprobó un código laboral, se estableció el régimen de pensiones, se estableció la caja del seguro, se estableció el movimiento cooperativo, se estableció el solidarismo, se abolió el ejército, se fundó el Instituto Costarricense de Electricidad, que hoy no nos gusta tanto, pero que en aquel momento era para llevar electrificación y telefonía a todo el país con un objetivo social importante. En los 60 se creó el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Comisión Nacional de Emergencias. En los 70 se creó el Instituto Mixto de Ayuda Social, el primer Ministerio de Acción Social de América Latina, y el FODESAF, que es un fondo de transferencias hacia los más pobres. En otras palabras, este país tuvo una vida social, una transferencia social muy rica, una innovación social muy creativa y muy rica entre 1940 y 1980. A partir de ahí nos concentramos en el modelo económico, la diversificación, la globalización, redujimos la innovación en el campo social y lo que vemos es que todavía el país goza de ese progreso social ganado en esas décadas, pero donde claramente otros países, como el caso de Panamá y Chile, que ya nos superó, vienen cerrando la brecha y si no hay un cambio en el ritmo, Panamá nos va a superar en un par de años también. Ahora, eso no significa que Panamá lo hace todo bien, pero definitivamente en las últimas 3 décadas, producto de un crecimiento económico muy vigoroso, de muchas oportunidades de empleo principalmente, Panamá ha visto avanzar su progreso social, el de su población, mucho más rápido que Costa Rica. Entonces, esa brecha que Costa Rica cerró del 40 al 80, Panamá la ha cerrado del 95 al 2015. Claro. Claro. Entonces son diferentes momentos. Lo que debemos hacer todos es recuperar la capacidad de convertir el ingreso en progreso social. Eso, y que era lo que me encantó lo que dijiste hace un momento, que es la capacidad de poder convertir al crecimiento económico en progreso social, porque antes de comenzar la entrevista me estabas hablando de que en este momento las 2 economías más dinámicas de Centroamérica es Panamá y Nicaragua. Y sin embargo, en progreso social hay mucha diferencia porque dijiste que Nicaragua está uno de los que menos han progresado socialmente. Relativo a Centroamérica, sí, pero es muy interesante. El nivel de ingreso de Nicaragua y el de Honduras, que son los más bajos de la región, son muy similares a niveles de países del centro de África. Y cuando se comparan con ese grupo de ingresos, tienen progreso social mucho más alto para su nivel de ingresos. Claro que cuando los comparamos con Costa Rica y Panamá se ven muy mal. Pero si los comparáramos más bien con los 10 países más cercanos en ingreso per cápita a ellos, que son países posiblemente como Ghana, como Nigeria, Ruanda, ahí ellos tienen un progreso social relativamente alto. Ahora, eso es una cosa bien importante del progreso social.
Esto no se trata de medir y decir le ganamos a Ruanda y estamos por detrás de Costa Rica, sino más bien de identificar en ese grupo de 12 componentes cuáles son las áreas críticas que deben ser objeto de atención y política. En el caso de Nicaragua hay 3 que están muy claramente marcadas: la nutrición, la vivienda y la educación, donde se debe mejorar muchísimo. Y si lo desagregamos un poquito más, tendríamos que sumarle la corrupción y la capacitación técnica y la educación superior. La primera educación que te mencioné es la primaria y secundaria. Cuando vos ves el caso de Costa Rica, es interesantísimo que lo que más nos duele es la tasa de obesidad. Tenemos costos de salud enormes porque comemos muy mal, comemos mucho, y entonces tenemos una cantidad de enfermedades. ¿Hay mucho gordo en Costa Rica? Bueno, somos el país, entre los 133 países del mundo, somos el 105 por tasa de obesidad. Dicho sea de paso, Alberto, México es el país con la tasa de obesidad más alta. México ¿verdad? es el número 1, México es el número 1, así es, así que, lastimosamente. Pero no te lo decía solo por señalarte a México, sino hay que bajarle el gallo pinto, entonces. Nuestra cultura del maíz y la papa es de muy mala nutrición y engorda mucho. Ya. Esa no es una buena forma de comer y se refleja en eso. Ahora, el problema no es solo no verse bonito, el problema es que eso son enfermedades cardiovasculares, eso son enfermedades relacionadas con el azúcar, eso significa mucho menor movilidad física y eso genera una serie de otros efectos sobre los músculos y los huesos. Entonces, tener obesidad no es un tema estético. Es un tema que los costos que le impone a la salud y al sistema de salud, a los costos del sistema de salud, es enorme. Vamos a hablar un poquito acerca de política en la región, Roberto, si me permites. Yo veo, con mucha preocupación por supuesto, pero me llama la atención las similitudes o los problemas políticos que está habiendo en este momento entre Guatemala y Honduras, presidentes copados con señalamientos de corrupción, etcétera, que finalmente causan, a mi modo de ver, esta es la pregunta que yo te voy a hacer, inmovilidad. No se pueden mover, no pueden hacer nada. En el caso de El Salvador, lo único que sé es que no está creciendo ese país. Lleva tiempo sin crecer, sigue sin crecer. En el caso de Costa Rica veo una situación similar. No está creciendo este país tampoco. Me parece que, bueno, ya me vas a calificar tú al gobierno actual de Costa Rica. Y Panamá, vamos a Panamá, un gobierno, no sé si hasta cierto punto muy preocupado o muy ocupado en estar viendo lo que pasó en el gobierno anterior que en el futuro. Pero eso es por mi parte. ¿Tú cómo lo ves? A ver, si me dejas hacer el recorrido de norte a sur, te lo planteo así. Guatemala obviamente acaba de tener un colapso institucional profundo, ¿verdad? Y no es casual. En primer lugar, ha habido casos importantes de corrupción y es una corrupción en buena parte impulsada por el narcotráfico, ¿verdad? Ese país tiene una incidencia de la mafia narcotraficante, traficante de armas, traficante de personas muy profunda y obviamente cuando los niveles de corrupción llegan a ese nivel, el sistema institucional colapsa. Yo no puedo acusar de nada a Otto Pérez Molina, pero sí sé que alrededor suyo se ha dado muchísima corrupción. Me imagino que lo puedo acusar de escoger muy mal a su gente entonces. Eso sí. Pero como quiera que sea, el sistema colapsó. El problema con esto, además de que inmoviliza el país, como bien estás diciendo, es que de cara a una elección posiblemente va a ganar el de las promesas más aventuradas y no necesariamente el que tenga el mejor plan de gobierno fundamentado en hechos relacionados con el comercio, relacionados con el progreso social, relacionados con los motores de crecimiento, porque eso el pueblo no lo entiende. El pueblo quiere que le hablen de comida, que le hablen de seguridad, que le hablen de acceso a las clínicas de salud y eso lo que tiende a generar es en vez de buenas respuestas institucionales, promesas populistas y entonces una institucionalidad que en vez de fortalecerse se debilita. El Salvador para mí tiene un punto de partida y esto me ha hecho muy impopular en el pasado por decirlo en dos cosas. Uno, claramente Arena, el partido político que fue dominante por muchos años, no cumplió la promesa de reactivar los motores de desarrollo e hizo una apuesta a mi juicio equivocada, aquí es donde pierdo la popularidad, que fue dolarizar el país. ¿Por qué fue un error?
cuando vos dolarizás un país o cuando vos entras en el euro, caso de Grecia, ¿verdad? Muy importante. Pero bueno, cuando vos dolarizás un país como El Salvador, la apuesta que estás haciendo es que el crecimiento de tu productividad va a superar al de los socios comerciales, de tal manera que la dolarización se va a ver reflejada en competitividad por mejores tasas de interés, por mayor orden macroeconómico y porque al comerciar vigorosamente en el exterior vos podés mantener una rotación suficiente de la economía. Esa es la apuesta. El problema en El Salvador es que la productividad de El Salvador no crece al ritmo de sus socios comerciales centroamericanos, mucho menos de los internacionales, y al estar dolarizados no pueden devaluar su moneda para compensar esa pérdida de productividad. Entonces es muy difícil hacer que el país crezca económicamente. Para sanar la situación y poder responder, se han endeudado profundamente y hoy el sistema de pensiones y la deuda nacional de El Salvador son inusualmente altas. Afortunadamente no han perdido completamente la disciplina fiscal, pero siempre está bajo muchísima presión. Y lo que es más importante, si no tenés ese crecimiento, ¿cómo invertís en política social y bienestar? Entonces hay insatisfacción de la gente. Entonces si no crece la producción, no crece el progreso social, lo que estás haciendo es exportando a tu mejor gente. La gente se va del país a buscar oportunidades en Costa Rica y Panamá en alguna medida, mayormente en los Estados Unidos, y perder una generación de jóvenes es una tragedia para un país, es su capacidad productiva del futuro y eso es lo que vive El Salvador. Compuesto con que ahora al entrar el farabundo Martí, francamente el expresidente Funes, yo diría que voy a decir que fue una decepción para todos, para los extraños y los propios, porque en realidad ni cumplió con la reactivación económica, ni generó el progreso social que se esperaba. Fue sustituido por su ministro de Educación, Sánchez Serén, y si vos le preguntas a un salvadoreño, lo que te preguntan es ¿y dónde está el presidente y qué estamos haciendo? No hay una visión, no hay una comunicación, no se está generando confianza y por lo tanto el país tiende a seguir estancado. Honduras, desde aquel medio golpe que se le dio a Zelaya y que más bien para algunos fue un regreso a la institucionalidad, independientemente de qué posición tome uno en eso, Honduras era el país institucionalmente más estable de Centroamérica y eso lo destruyeron en ese momento y lo que tenemos hoy son las consecuencias de esa inestabilidad. Un presidente joven con una visión para mí muy atractiva del futuro y del país, pero en una situación muy atomizada, muy resquebrajada, con poco poder y no lo puede mover. Para peor de males, cometieron algunos errores sus partidarios, no tanto él en el financiamiento de campaña y otros, y él como buen hombre que es, lo reconoció, como quien dice, agarró la flecha y la mordió, ¿verdad? Y fue el que empezó a investigar. Y se enfrentó a la situación, pero como está tan desprestigiada la política, esto lo afectó a él igualmente. Entonces la gobernabilidad es muy baja y obviamente un país que no tiene gente educada, que no tiene recursos naturales especiales, que no tiene un motor fácil de activar, pues se va a ver en la situación que está Honduras ahora, que es, digamos, creciendo a un nivel vegetativo, más que nada, y fundamentalmente con base en el consumo interno y el gasto del gobierno, no porque haya una gran inversión o dinámica comercial. El caso de Nicaragua es muy curioso, pero yo te lo compararía con la Nicaragua de los 60s. Tienen un dictador plenipotenciario que controla la institucionalidad del ejército y la policía, que es amigo de los empresarios y sobre esa base el país avanza. Es una definición rápida de Nicaragua que sería muy parecida a la que seguramente hubiera hecho un analista en los 60s cuando Anastasio Somoza estaba en el poder. El presidente ahora se llama Daniel Ortega, con una diferencia importante. Y es que sí hay una cantidad de programas sociales que Somoza nunca hubiera desplegado. Entonces es una lástima que haya corrupción, porque la hay y muy grande del aparato central del Estado. Es una lástima que no se haya desarrollado en una democracia abierta y con una institucionalidad fuerte, pero funciona. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que es tan afín a la cultura histórica de los nicaragüenses que los nicaragüenses no se sienten incómodos con esa situación. Entonces el país ahí va, avanzando bien, si le podemos decir así. En el caso de Costa Rica, vos te recordarás cuando nos conocimos en la década de los 90, José María Figueres era presidente y José María se quejaba de que este país era ingobernable. Si vos le preguntas hoy al presidente Solís cuál es su mayor problema, te diría es que este país es ingobernable. Y la verdad es que hoy lo es. Tenemos una asamblea legislativa atomizada,
con muchos partidos, tenemos una polarización ideológica importante. La izquierda, que históricamente era el 4 o 5% del electorado, en la última elección alcanzó el 20% en 2 partidos, y eso los hace sentirse hoy empoderados para exigir, para movilizarse de una manera que no lo habían hecho en el pasado. Sin que sea en un sentido feo, son agresivos, están queriendo reclamar una cuota de participación mucho mayor, y la verdad es que este es un país de una economía abierta, dinámica, de atracción de inversiones, de una inversión social histórica. Entonces ese socialismo duro no calza con el modelo, entonces le crea muchísimo miedo no solo a la derecha, yo diría que a la ciudadanía en general, y eso causa que haya una pérdida general de la confianza. Entonces, por un lado, si vos le preguntas a un costarricense qué piensa hoy de los políticos, te hace una lista negativa, no hay confianza en ellos. Si le preguntas qué piensa de los empresarios, los ve con sospecha. Si le preguntas qué piensa de los sindicatos, te va a decir que son abusivos y están explotando la debilidad del sistema. Y cuando en una sociedad no hay confianza, es casi imposible establecer una visión común para poder avanzar hacia ella. Eso es lo que nos pasa hoy. Sin embargo, Costa Rica es lo que yo llamo una economía corcho. Es tan vigorosa y tan dinámica, tan diversificada la economía, que aquí seguimos creciendo al 4,5% casi sin tratar. Y eso nos da por lo menos una seguridad. Por otro lado, todavía tenemos la acumulación de progreso social que mencionaba hace un rato, que nos permite vivir con un estándar de vida muy bueno todavía, en una brecha que claramente se va cerrando. No solo nos van alcanzando los países, sino las expectativas. Los jóvenes hoy quieren más oportunidades, un mejor ambiente, una mayor transparencia, y al no satisfacerse se va creando un ambiente de inconformidad que se siente más y más. Pero otra vez, si me preguntas por crecimiento económico, se va a dar. Si nos preguntas por progreso social, yo te diría, bien, gracias, que significa que estamos estancados, pero todavía con un margen positivo. En Panamá la situación es diferente. Panamá tiene una década de crecer al 8,5%, un vigor enorme, y aunque no tienen las mejores políticas sociales, simplemente el crecimiento de los ingresos y de las oportunidades de empleo para los jóvenes ha creado una ola de bienestar. Por eso es que estas 2 décadas han sido de un crecimiento del bienestar, del progreso social en Panamá, también obviamente de la economía. El problema es que el último gobierno, para mantener la dinámica económica, colapsó y traicionó la institucionalidad. La Asamblea Legislativa está polarizada y disminuida, la Contraloría, la Procuraduría perdieron prestigio y quedaron en manos de personas que eran menos que idóneas al final del otro gobierno. En este momento hay 3 ministros encarcelados por acusaciones de corrupción, que ya veremos si salen adelante. Y del mismo presidente Martinelli se habla de que está en fuga, ¿verdad? De que está viviendo fuera del país porque no quiere arriesgarse a regresar y que lo vayan a encarcelar o alguna otra situación. Entonces, cuando hay una situación política tan compleja, una pérdida tan total de la base institucional, el país tiene que recuperar la confianza. Entonces, Varela, que es un presidente relativamente joven, con una visión atractiva del futuro, tiene 2 problemas serios. Uno, que tiene que reconstruir la institucionalidad y la confianza para poder avanzar, para que los grupos empresariales y la inversión extranjera vuelva a apostar por Panamá. 2, que ya se acaba el proyecto del canal, que ha sido uno de los grandes motores. Por los últimos 15 años, desde el 99, cuando el canal pasó a manos panameñas, hemos estado hablando del motor que es el canal, de la ampliación del canal, de la inversión de $5,000 millones en el canal, del manejo de la cuenca, de los servicios. A esto se le agregaron algunos proyectos muy inteligentes como el metro, ¿verdad?, que se desarrolló en el gobierno de Martinelli, pero ya eso se acabó. Entonces los panameños se preguntan cuál va a ser nuestro motor en los próximos 10 años. Ya el canal va a operar, ya genera un volumen económico, pero crecer al 10% significa una dinámica de inversiones que se ve muy bien hasta el año 2016, pero de ahí en adelante, ¿cuál va a ser la gran inversión que los va a impulsar? Esa respuesta no está contestada, entonces Panamá tiene que abocarse a redefinir su visión y a empujar los proyectos que lo lleven a alcanzar esa visión. Bien, eso es todo lo que tenemos para esta emisión de Centroamérica Habla con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Le mando un saludo desde el INCAI Business School. Que la pase muy bien.